Chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo soy el profe Conrado Brito. Me presenté en algún momento en la clase del profe Miguel Medina. Como ustedes saben, conmigo van a tener una materia que se llama Comunicación y Teorías de la Información, eh, que por el momento se va a dictar o se va a mantener en la virtualidad. Vamos a tener una clase presencial el último jueves de cada mes. Así que serían por mes 3 clases virtuales y una de repaso que sería la clase presencial. Eso por un lado. Por el otro, quiero comentarles que esta va a ser la manera de trabajar. Voy a prepararles en cada clase un PowerPoint con algunos puntos destacados de la clase para que ustedes puedan acceder a los conceptos principales de cada clase. Y esta va a ser la manera de trabajar. Yo voy a preparar el PowerPoint con, como les decía, los disparadores, los puntos más importantes, y los voy a ir explicando mediante un audio cada diapositiva. Y luego lo voy a transformar, lo voy a convertir a este PowerPoint en un video que será subido a YouTube para que ustedes puedan verlo. La idea es que cuando ingresen a la plataforma no tengan que descargar algo que les resulte pesado y les llene el celular o la memoria del celular. Entonces, prefiero trabajar de esta manera. Así he trabajado el año pasado y dio resultado, por suerte dio sus frutos. Y los chicos, los alumnos han expresado su comodidad en la forma del dictado de la materia. Así que vamos a continuar con esa estrategia de enseñanza, con esa metodología de enseñanza. Y ya para centrarnos específicamente en la clase de hoy, comenzamos con la unidad número 1, en donde vamos a abordar la comprensión lectora como tema global o como tema principal, y sobre eso vamos a centrarnos en lo que son las ideas principales y las ideas secundarias. Bien, estamos en la diapositiva número 2 y como ustedes pueden observar, acá vamos a hablar de las ideas principales y secundarias. Pero antes de avanzar sobre los conceptos y las características de este tipo de ideas, tenemos que hablar de el texto. El texto tiene varios componentes. Componentes gráficos que son el título, el subtítulo, los párrafos, las oraciones, las palabras, las letras, los signos de puntuación, todo eso que vemos nosotros en los textos escritos, ¿verdad? Pero lo que no vemos, pero interpretamos o decodificamos son las ideas que se transmiten a partir de esas oraciones, de esas frases, de esos párrafos, de esas palabras. Entonces, tenemos que decir que todo texto está compuesto o conformado por ideas. A la hora de estudiar, no todas esas ideas me sirven a mí como estudiante. Entonces, lo que tenemos que hacer en estos casos es diferenciar o identificar aquellas ideas que me resultan importantes a mí para no solamente la comprensión del texto, sino también para el aprendizaje de un tema o de una materia determinada. Y es allí en donde yo tengo que realizar algo que se llama edición o si se quiere reducción o bien resumir las ideas, ¿sí? Entonces tengo que acortar esas ideas, desechar lo que no sirve y quedarme con lo importante. Y es allí en donde entran en juego esta división de ideas entre ideas principales y las ideas secundarias. Bien, estamos en la diapositiva número 3. Como ustedes pueden observar, vamos a hablar acá de las ideas principales y secundarias. Pero antes de avanzar sobre eso, es necesario detenernos en otra idea, que es la idea central. ¿Qué es la idea central? La idea central de un texto es la que indica el tema, es la que hace referencia a un tema único que se convierte como en la columna vertebral del texto.
es esa idea que se plasma a través del título, por ejemplo, de un texto, ¿sí? Entonces, la idea central del texto es lo primero que yo tengo que identificar cuando yo realice una lectura comprensiva. Para lograr esa lectura comprensiva y para lograr identificar esa idea central del texto, yo tengo que leer el texto completo, desde el título hasta el punto final. Una vez que yo lea el texto completo, debo hacerme una pregunta muy sencilla, que es preguntarme de qué se trata esto que acabo de leer, ¿sí? Cuando yo lo que responda o la respuesta a esa pregunta será la idea central, siempre y cuando se haya entendido el texto, ¿sí? La idea central también es la que me marca la coherencia global que tiene el texto, ¿sí? Y a partir de esa idea central, podemos hablar de otras ideas que son las ideas principales y secundarias de un texto. Como ustedes observan ahí, las ideas secundarias son, perdón, las ideas principales son esas que expresan la información básica, la información relevante y la información importante que me permite a mí conocer o desarrollar un tema determinado, ¿sí? Esa es la idea, o esas son las ideas principales. Las ideas principales son eso, es eso sustancial, es eso importante, es lo relevante de un texto, ¿sí? Y que está directamente relacionada a la idea central del texto, que es lo que acabamos de hablar. Mientras que están, por otro lado, las ideas secundarias, que son esas ideas que van expresando detalles o que van expresando algunas explicaciones o ampliación de un tema o un concepto determinado. Las ideas principales en realidad son independientes, es decir, que no dependen de otra cosa para su entendimiento, mientras que las ideas secundarias son dependientes porque sí dependen de algo, de las ideas principales. Entonces, las ideas principales indican o implican lo más importante de un texto, mientras que las ideas secundarias amplían esa información presentada en las ideas principales. Bien, estamos ahora en la diapositiva número 4 y si ustedes observan, acá podemos ver una serie de imágenes que están sueltas, pero que a partir de eso podemos graficar o ejemplificar lo que les vengo explicando de la idea central, las ideas principales y las ideas secundarias. Si yo digo que la idea central de todo esto, o el tema que engloba todas estas imágenes, es la anatomía, entonces tengo que inferir que las imágenes que resultan importantes o principales para el entendimiento de la anatomía serían las imágenes que están mostrando partes del cuerpo humano como la cabeza, el torso, la mano, la pierna o el brazo, ¿verdad? Mientras que lo otro que aparece allí, que es un anillo, un zapato y una gorra, pueden ser considerados secundarios o accesorios, ¿sí? Entonces fíjense que como lo principal o las ideas principales se relacionan directamente al tema. Si yo les digo que acá el tema es anatomía y les pido que por favor me digan qué es lo importante o qué es lo relacionado a la anatomía, entonces tenemos que mencionar estas partes, las figuras que representan estas partes del cuerpo, ¿sí? Mientras que si yo les digo que lo importante o el tema que engloba esta imagen es la moda o la vestimenta, entonces tendría que desechar esas partes, esas figuras que me están mostrando las distintas partes del cuerpo y quedarme con lo importante que sería el anillo, el zapato o la gorra, ¿sí? Mientras que lo otro quedaría como secundario. Se entiende entonces cómo las ideas principales se relacionan directamente a a la idea central y cómo las ideas secundarias son accesorios o complementos de las ideas principales. Se entiende como para que les quede más claro el ejemplo, lo que yo quiero hacer con esto es graficarles o mostrarles visualmente o gráficamente cómo debemos relacionar las ideas principales a la idea central o cómo esas ideas principales se relacionan
están directamente relacionadas o implicadas con la idea central, ¿sí? Teniendo en cuenta estas imágenes, si yo les digo que el tema central o idea central es la anatomía, podemos tomar como principal o importante las distintas partes del cuerpo que muestra esta imagen: mano, cabeza, brazo, piernas y torso, y dejar lo otro como accesorio o secundario. Ahora, si yo les digo que el tema es la moda, podemos decir que lo importante para esto sería el zapato, la gorra y el anillo, y lo secundario sería las otras figuras que representan las distintas partes del cuerpo. Estamos ahora en la diapositiva número 5, en donde nos vamos a centrar en las ideas principales y una clasificación muy importante que ustedes tienen que saber y aprender, que es la clasificación de las ideas principales en explícitas e implícitas. Cuando yo digo que una idea principal es explícita, cuando está expresada de manera directa en el texto, es decir, yo la puedo ver, la puedo marcar, la puedo subrayar, la puedo resaltar, mientras que la idea principal es implícita cuando no se la puede ver, cuando yo en el texto no la encuentro, cuando yo en el texto no la puedo subrayar, pero la puedo inferir, la puedo deducir a partir de una serie de datos y de información que me va brindando el texto para que yo pueda deducirla o inferirla. Es algo así como el juego de la adivinanza. Si yo les digo, por ejemplo, que es blanca, cae en el invierno y cubre los cerros de Tafí, yo les preguntaría ahí, ¿cuál es la idea principal de todo eso? Ustedes me dirían la nieve, ¿verdad? Estoy hablando de la nieve, pero en ningún momento la mencioné a la nieve. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso estamos hablando de una idea principal implícita. ¿Por qué? Porque no está nombrada, no está explícitamente escrita, o en este caso explícitamente mencionada, pero sí he dado una serie de datos que me hacen inferir o deducir que estoy hablando de la nieve. ¿Se entiende? Entonces, así funciona esto de la idea principal explícita o implícita. La explícita está escrita en el texto. La puedo ver, la puedo marcar, la puedo resaltar. La implícita no está escrita. Pero hay una serie de datos que sí que están escritos y que me hacen a mí deducirla o inferirla. Y de esa manera poder identificar que hay una idea principal que está oculta, que no aparece explícitamente, pero está presente dentro del texto. Bien, y acá en la diapositiva número 6 tenemos un ejemplo de idea principal explícita. ¿Por qué? Porque yo, si leo el párrafo con atención, ustedes deben leerlo, fíjense que yo voy a poder identificar claramente y explícitamente su idea principal, que es básicamente la primera parte del texto, la primera oración, que comienza en la cirugía, es una especialidad, y finaliza en enfermedades o lesiones. ¿Por qué es importante? ¿O por qué yo logro eh, identificarla a esa parte de este párrafo como idea principal? Porque si yo lo saco, no voy a saber de qué estoy hablando dentro del párrafo. No voy a poder identificar el tema al que está haciendo referencia este breve fragmento de un texto. Entonces, fíjense la importancia que tiene la idea principal, la idea y la importancia que tiene de poder marcarla y de poder identificarla. ¿Por qué? Porque si yo, como les dije recién, si yo saco esa parte del texto, el texto pierde coherencia, pierde sentido, se hace difícil su comprensión. Entonces las ideas principales nunca deben ser tocadas, siempre deben ser marcadas, resaltadas, incluidas en los resúmenes y en la síntesis. Bien, estamos en la diapositiva número 7. Como ustedes pueden observar, seguimos trabajando con el ejemplo anterior y lo que está marcado en rojo es básicamente la idea principal. Es una idea principal explícita porque yo la estoy leyendo, la estoy viendo y además la he podido marcar o ponerle color, ¿sí? Fíjense que el resto de las oraciones son ideas secundarias que acompañan a esa idea principal. Si yo les digo cuál es el tema o cuál es la idea central de ese párrafo, me van a decir la cirugía. Y fíjense cómo
la, la idea principal que está marcada en rojo está directamente relacionado a el término o al tema cirugía. Esta es la diapositiva número 8. Acá también hay un fragmento de un texto en el que hay un ejemplo de idea principal implícita. Si ustedes lo leen con atención, pueden llegar a deducir de qué se está hablando en este fragmento. Pero fíjense que en ningún momento lo está mencionando a esa idea, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando, por ejemplo, de una idea principal implícita. Es decir, que a partir de los datos que yo estoy leyendo, como por ejemplo que me dice que tiene forma de cuchillo pequeño, que es de hoja fina, puntiaguda, que tiene además que es un instrumento muy usado para la artesanía, para las manualidades y para todas las actividades o artes en las que se requieren cortes finos o precisos. Me está dando un montón de datos que me hacen pensar a mí de qué estoy hablando. Entonces, a partir de todos esos datos, yo digo, bueno, acá no hay una idea principal explícita, no está marcada. No la puedo marcar, no la veo, pero sí la puedo deducir o inferir a partir de los datos que yo estoy leyendo en el texto. Y en este caso estamos hablando del bisturí, ¿sí? Entonces el bisturí sería tomado como la idea principal de todo este párrafo y el párrafo en general sería considerado una idea secundaria porque son los datos que amplían la información de la idea principal. Bien, y acá en la diapositiva número 9 ustedes pueden ver que está marcado con rojo la palabra bisturí, que es lo que les explicaba recién. Recientemente no las veíamos, pero sí teníamos todos los datos que nos hacían pensar de que estábamos hablando de eso. Es así como funcionan la identificación de las ideas principales implícitas y explícitas. En diapositiva número 10, acá nos preguntamos cómo identificamos las ideas principales. Y hay una serie de pasos que me permiten a mí poder identificar una idea principal. Lo primero de todo es que tenemos que identificar la idea central del texto, como les dije recién. Esa idea central que siempre está plasmada en el título del texto. Luego, las ideas principales van apareciendo a lo largo de los distintos párrafos del texto. Y acá hay que tener cuidado porque muchos piensan que las ideas principales solo son las primeras ideas que aparecen en cada párrafo. Y no es así. Las ideas principales aparecen en cualquier parte del párrafo y en cualquier parte del texto. Puede ser al inicio del párrafo, en el medio del párrafo o al final del párrafo, ¿sí? No tienen un lugar o una ubicación específica en donde yo diga, bueno, sí, la primera línea de cada párrafo es la idea principal, porque no es así. También, bueno, esto ya hemos visto que las ideas principales pueden ser explícitas o implícitas, es lo que acabamos de explicar, y también podemos identificar a las ideas principales a partir de algunos detalles, de algunas descripciones, de algunas explicaciones que brindan las ideas secundarias, como el ejemplo que hemos dado del bisturí. También, por ejemplo, podemos identificar a las ideas principales a partir de las palabras claves del texto. Estas palabras clave vamos a ver más adelante de qué se tratan estas palabras clave. Pero esas son algunas de las formas que yo tengo para poder identificar a las ideas principales de un texto. Pero la forma más clásica, la que por lo general usan todos ustedes a la hora de resumir, es identificando primero el tema central y luego ver cuáles son esas ideas que me van dando información importante y que están relacionadas directamente al tema central. Bien, aquí tenemos la diapositiva número 11 que nos vamos a centrar en las ideas secundarias. Las ideas secundarias, como les decía recién, son las ideas que están, que vienen a cumplir una función que es básicamente la de ampliar la información brindada por las ideas principales. Son ideas que están muy ligadas a las ideas principales, por lo tanto dependen de ellas
de las ideas principales. Es decir, que mientras las ideas principales son autónomas e independientes, las ideas secundarias son totalmente dependientes de las ideas principales. Porque para que tomen sentido, tengo que tener o tienen que estar acompañando a una idea principal. Algunos ejemplos de ideas secundarias son los ejemplos, los detalles descriptivos, las explicaciones, las reiteraciones, las citas de autoridad, que son esas citas de autores que vienen entre comillas, con el nombre del autor, la fecha de publicación. Bueno, básicamente esos son algunos de los ejemplos de ideas secundarias. Recién veíamos en una de las diapositivas que ya ha pasado que hicimos mención a algo que se llaman palabras clave. Acá está bien escrito, es palabras clave. ¿Por qué? Porque son palabras que son clave dentro del texto, son claves para la comprensión del texto, ¿sí? Palabras que están directamente relacionadas a la idea central del texto. Palabras que además están incluidas dentro de lo que es una idea principal. Las palabras clave, como ustedes pueden ver ahí, dice que representan un objeto, una persona, una cualidad sobre o una cualidad o algo alrededor de lo que gira todo lo demás. Entonces, por eso es que se denomina palabra clave, porque son palabras importantes, palabras con mucha carga, con mucho significado y sentido dentro del texto. Palabras que si las toco, si las saco, si las cambio, es probable que el texto comience a perder un poco de coherencia, que resulte difícil su comprensión. Estas palabras clave, como les decía recién, señalan partes fundamentales del texto. Están incluidas, como ustedes pueden ver ahí, en las ideas principales del texto. Generalmente, para que yo pueda identificar una palabra clave del texto, son esas palabras que se repiten permanentemente a lo largo del texto. Si yo voy a hablar, si digo que si digo que el tema del texto o la idea central de un texto es la cirugía, entonces, puedo identificar a la palabra cirugía, seguramente, a lo largo de todo el texto me va a ir apareciendo la palabra cirugía. Otra cosa que también puede estar relacionada a la cirugía es quirófano, por ejemplo, paciente. Son palabras que van a estar directamente relacionadas al tema central. Entonces, esas serían, por ejemplo, palabras clave de un texto. Son palabras que además se repiten permanentemente a lo largo del texto. Y por lo general, las palabras clave suelen aparecer en la primera o segunda línea de un párrafo. ¿Por qué? Porque van marcando la importancia o van marcando ya la presencia de alguna idea importante dentro de ese párrafo. Estamos en la diapositiva número 13 y acá tenemos un breve texto en el que ustedes pueden ver marcadas tres palabras. Bueno, esas son palabras claves del texto. Las palabras que están contenidas, por ejemplo, en la idea principal, que están directamente relacionadas al tema central del texto y que en muchos casos en muchos casos se repiten una y otra vez a lo largo de todo el texto. Estamos ya en la última diapositiva, la diapositiva 14, en donde vamos a ver otras estrategias que facilitan la comprensión lectora, como por ejemplo las notas marginales. ¿Qué son las notas marginales o por qué se llaman así? Son anotaciones breves que yo debo hacer sobre el margen izquierdo de la hoja, al costado del párrafo, para resaltar o marcar algo importante que esté explicando ese párrafo. No es la transcripción de una idea principal o de varias ideas principales. Las notas marginales son anotaciones propias de lo que yo entiendo, de lo que yo logro identificar como principal dentro de todo ese párrafo. Bien, son anotaciones, ni más ni menos que eso. Son ayuda a memoria que me permitan a mí recordar que en tal párrafo hay algo, en este extenso párrafo de 10 renglones, por ejemplo, está hablando, por ejemplo, de
el postoperatorio, por ejemplo, por darles un ejemplo. ¿Se entiende? Entonces yo voy a anotar postoperatorio al costado como nota marginal. Esas son las notas marginales. Y la titulación y el subrayado también son otras estrategias que facilitan la comprensión lectora. La titulación tiene que ver con los títulos o subtítulos que van conformando un texto, es decir, las partes y subpartes en las que se divide un texto para que el texto quede más organizado, para que sea más comprensible, para que no sea algo tedioso y extenso, sin pausas a la hora de leer. Los títulos y los subtítulos nos frenan mucho en la lectura y nos van marcando o adelantando o anticipando qué es lo que se viene después a partir de esas breves oraciones o frases que son los títulos y subtítulos. Y por último, el subrayado. Es importante a la hora de estudiar subrayar las ideas principales, las palabras clave, la idea central, glosarios, es decir, palabras que yo desconozco su significado y demás. Ese es el subrayado. Ya en la clase que viene vamos a hacer más hincapié en esto porque vamos a ver cómo realizar un resumen. En la clase de hoy termina hoy. Termina aquí. No vamos a tener TP esta semana. Sí, la clase que viene va a haber un TP específico con los conceptos que hemos visto hoy, más los conceptos que se aprenderán en la clase siguiente. Así que la tarea de esta clase es básicamente ver el video, este video explicativo, tomar apuntes de las cosas que se van explicando. No se queden solamente con lo que está escrito en el Power. Recuerden que esos son ayuda a memoria o disparadores de los temas que se explican o que están explicados en este audio. Así que la tarea va a ser esa, tomar apuntes de lo explicado en la clase de hoy.